Hola amigos de Exmonitores, gracias por estar con nosotros. Tenemos una entrevista muy interesante. En nuestra línea se encuentra la profesora María Teresa Yescas. Ella es finalista nacional de National Teacher Prize México, Docentes Extraordinarios del año 2000. Esta entrevista tiene que ver con una noticia que está causando mucho interés entre la opinión pública. Me refiero a al inminente regreso a clases presenciales en varias entidades de la República, que según las autoridades tanto educativas como de salud, reúnen las condiciones para que los niños y los profesores puedan regresar a las aulas. Sin embargo, este es un proceso más complejo, no significa simplemente que los niños mañana o pasado mañana o la próxima semana regresen a la escuela. Estamos en medio de la pandemia del coronavirus, así es que vamos a platicar con nuestra entrevistada. Profesora Yescas Navarro, en primer lugar, le apreciamos mucho que tome la llamada a los exmonitores. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero que mi colaboración pueda servir de ayuda para un poco aclarar esta situación más a ras de piso, en este caso a ras de aula, de cómo lo estamos viviendo los y las docentes del país, este presunto o probable regreso a clases. Que de hecho ya ocurrió concretamente en Campeche, se habla de Coahuila, de Tamaulipas y de otras entidades que están a punto de regresar. Sin embargo, hay muchas preguntas que se hacen los padres de familia, los propios alumnos. En su experiencia como docente, estando al frente de las aulas allá en Oaxaca, ¿considera usted que ya hay condiciones para que los niños regresen de forma segura a las clases presenciales? Yo creo que no. Es una opinión muy personal a partir de casi 35 años de servicio y más de un año en pandemia. Hablo por Oaxaca y por lo que conozco de otros estados a través de otros y otras compañeros y compañeras. México no es un ente único. Estaríamos hablando de muchos Méxicos y de muchas realidades. No podríamos dar un regreso a clases de manera generalizada, solo por decreto, decisión de alguna autoridad, deseos de los padres y madres de familia, porque cada escuela tiene sus propias condiciones. Ya ni siquiera podríamos decir cada estado, cada escuela tiene sus propias condiciones y es bastante difícil, bastante complicado. No creo que se pueda dar un regreso a clases de manera generalizada, todos mañana nos presentamos, aunque estemos en semáforo en verde, no. Hay que valorar las circunstancias y las condiciones de cada centro escolar, porque maestra, decíamos, vivimos muchas realidades. Sí, maestra, estaríamos hablando de que se deben de reunir, en primer lugar, condiciones físicas, es decir, que la escuela, los salones estén ventilados, que se respeten las medidas de sana distancia, el uso de mascarilla o cubreboca, los filtros sanitarios, el tener operativos en caso de que por alguna razón algún maestro o algún alumno presente síntomas probables de COVID-19, independientemente de que se deben de reunir también condiciones propias de los maestros para saber qué hacer frente a grupos que vienen de un proceso que para muchos ha sido difícil y traumático, maestra. Sí, yo creo que aquí tendríamos que empezar a platicar la cuestión de la elaboración de los protocolos escolares de regreso a clases, ¿no? Aproximadamente ya casi un año nos dimos a la tarea, un equipo de amigos y amigas, de hacer un protocolo escolar a partir de nuestra experiencia como docentes, donde se tienen que ver primero la cuestión de carácter organizativo, es decir, las condiciones de la escuela. Tienen agua potable las escuelas. ¿Qué es fundamental? Es fundamental, agua potable y corriente, o sea, porque van a decir, no, pues en los baños, no. Tendría que estar cerca de cada salón de clases. ¿Están los salones suficientemente ventilados?
porque la realidad es que aquí en Oaxaca hay escuelas donde los salones son de lámina, son de carrizo, ¿no? Hay escuelas donde hasta están más que ventilados porque no tienen ventanas, ¿no? Tendríamos que ver también la situación, ¿quién va a proporcionar el gel antibacterial, el cloro? O sea, porque pues, se puede decir, no, pues que se ponga gel, y bueno, pero ¿de dónde van a salir los recursos? Generalmente, por ejemplo, en mi escuela, los padres son los que proporcionan estos recursos, pero estamos hablando de cantidades extraordinarias ahorita, no digamos las que se usan de manera común y corriente. Los cubrebocas. La verdad, yo ya empecé a hacer aquí un pequeño acopio de cubrebocas para mi grupo, porque lo que he podido observar es que no todos los niños tienen cubrebocas, que tengan esas condiciones. También habría que ver la situación de simulacros para el uso de cubrebocas, porque ¿cuántos de nosotros lo usamos como corbata o como gorro? Así es. Como babero, pero menos como cubreboca, o sea, y que se esté cambiando constantemente. Los tricapas se tienen que estar cambiando constantemente. Los N95 sí requieren entrenamiento porque no permiten tan fácilmente la respiración. Entonces hay que entrenar a los niños en el uso del cubrebocas, de la careta. ¿Tienen para caretas? Hay que tal vez buscar algunas dinámicas para el uso de caretas. En el salón están las condiciones físicas. Por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos con una propuesta metodológica, la ciencia en la escuela, los niños necesitan interactuar mucho en equipos, ¿no? Porque no es tanto la escuela así rutinaria, ¿no? Entonces también hay que ver cómo se va a hacer eso. Hay espacios afuera ventilados para que puedan hacer ese trabajo en equipos, donde además no interrumpan el trabajo de otros grupos. Tendríamos que estar a lo mejor hablando incluso de un modelo híbrido en lo que nos estamos acostumbrando. Los salones hay que tener caminos o rutas para que no nos crucemos a cada rato, los que vamos al baño, los que vamos por la comida. Los desayunos escolares se tendrían que suspender en la venta de las tienditas o cooperativas escolares, y tal vez se tenga que hacer que vengan de casa los desayunos y sentarlos en un espacio afuera para que coman a una distancia de 1,5 metros, 2,5 metros. Porque aquí el problema con los niños es que muy probablemente ellos no se contagien por la edad, el sistema inmunológico, pero sí pueden llevar el contagio a sus padres, que estamos hablando de padres todavía jóvenes. Pero aún exactamente, así, maestra. A eso quería referirme. Acaba de tocar usted un punto fundamental. ¿Qué mensaje le puede usted enviar a los padres de familia que dicen, caray, ya abrieron la escuela en mi entidad, en mi localidad, en mi municipio, lo mando, y si lo contagian y él no muestra signos de la enfermedad, y aquí conmigo vive la abuelita y todavía no me la vacunan, a pesar de que están aplicando las dosis a los adultos mayores de 60 años y ya algunos adultos de entre 50 y 60 años, ¿cuáles son los elementos que debe de tomar un padre de familia para decir, sí, voy a mandar a mi hijo con la seguridad de que cuando regrese de la escuela no va a tener ningún contagio? Sabemos que es algo difícil, pero ¿qué le podría usted decir a los padres de familia a ese respecto? Primero que nada, el hecho de que los adultos vulnerables, incluso los padres vulnerables en condiciones de comorbilidades, hipertensión, obesidad, diabetes, sobrepeso, asma, etcétera, sí tendrían que estar vacunados, definitivamente. Incluso algunos niños en condiciones de vulnerabilidad se tiene que valorar bastante la situación, porque tenemos realmente una población con sobrepeso. Y yo he conocido de casos de niños que se han enfermado de COVID, a pesar de que el sistema inmunológico es más fuerte. Segundo, habría que capacitar primeramente a los padres y también a los niños en el uso correcto del cubrebocas, del gel antibacterial y de la sana distancia. Y el lavado de manos, como usted lo decía. El lavado de manos, porque también luego a veces nada más nos mojamos las manos y medio nos echamos jabón y nos los volvemos a enjuagar, ¿no? Las uñas cortas.
El cabello, por ejemplo, el cabello en niñas se tiene que estar recogido, sin aretes. Ahorita, bueno, pues, me permito usar aretes oaxaqueños y toda la cosa, pero cuando salgo yo tengo que recogerme el cabello, no uso aretes, nada metálico. O sea, eso se les tiene que decir a los niños. Y en el caso de los niños, el cabello corto, ¿no? Lo más corto que se pueda. El no tocarse la cara, ¿no? Porque luego pues come y cosas así por el estilo. Los que usan lentes, los lentes también se tienen que desinfectar. O sea, también pareciera que no, pero también se tienen que desinfectar, especialmente los que tienen aro metálico, ¿no? Eso sería así como en primera instancia. Segundo, aparte de esa capacitación de todo esto, revisar las condiciones de la escuela. O sea, esta escuela tiene las condiciones de carácter sanitario, o sea, hay agua corriente, pero cerca del salón de clases, no en el baño, que está, no sé, a media cuadra. Y que además es un espacio muy pequeño, muy reducido, en donde se van a juntar. Exacto. Necesariamente. Y aquí el problema que tenemos, por ejemplo, Oaxaca es una zona sísmica, entonces, por ejemplo, mi escuela usa cortinas, porque si hay un temblor, las cortinas permiten que no caigan los cristales o cosas así, pero en este caso se tiene que ventilar. Y ahora estoy pensando en comunidades como La Rosilla, me parece que es en el norte, donde es un frío en Durango. espantoso. Sí, a 15, 20 grados bajo cero. Exacto. ¿Y cómo van a estar los niños en un lugar ventilado con el aire entrando? O hay regiones de Oaxaca en donde están a 30, 35, 40 grados Celsius. Exacto, o sea, ¿cómo van a estar los niños? O sea, en esas condiciones, porque el sudor, o sea, cae en la cara, en la mascarilla. O sea, yo uso para salir, por ejemplo, doble cubreboca y uso careta. Y entonces ha estado haciendo mucho calor y de repente cuando empiezo a sentir como que ya el sudor, tengo que sacar mi papelito, secarme y guardarlo como en una bolsita aparte. O sea, todo eso hay que explicárselo a los padres. Muchos padres están en la inquietud de que es un año perdido. No, no es un año perdido si ustedes están vivos. Si estamos vivos, no es un año perdido, ¿no? Año perdido para los que lamentablemente fallecieron a causa de esta pandemia. Segundo, no es un año perdido si la escuela desarrolla las estrategias para el aprendizaje de los niños. Ese es otro Maestra, asunto. Sí, a reserva de que hablemos de los métodos de aprendizaje en los cuales usted está muy especializada, yo quiero preguntarle otra cuestión que tienen padres, madres, abuelos, tutores, porque muchos niños lamentablemente se quedaron sin padre. ¿Es obligatorio llevar a mi hijo a la escuela? ¿Lo tengo que llevar? Mañana de repente me dicen se reanudan las clases. Si mi hijo falta, me lo van a suspender, va a reprobar. ¿Es obligatorio, maestra, para los padres y para los maestros? Mire, yo creo que aquí se tiene que valorar, antes que nada, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Si uno no está vivo, uno ya no tiene derecho a la salud, ni a la vivienda, ni a nada, porque ya no está uno vivo. Eso es lo primero que se tiene que valorar. Segundo, hay disposiciones de la SEP que esto tiene que ser de manera gradual, de manera consensuada, ¿no? Es decir, yo, padre de familia, consiento en esto. Y también aquí sí hago un exhorto a maestros, maestras, directores, directivos, porque a veces somos más papistas que el papa. Seamos conscientes con los padres de familia si toman la decisión de no mandar al niño a la escuela porque están en condiciones de vulnerabilidad, ellos, los familiares o los propios niños o las propias niñas. Seamos conscientes de eso y tratemos de facilitarles las herramientas de aprendizaje para que pueda seguir llevándose a cabo este proceso en tanto ellos sienten la seguridad de hacerlo. Porque a final de cuentas, uno también tiene que valorar como profesor, como profesora, qué tan seguros estamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, ya fuimos vacunados, afortunadamente, con la de CanSino, la vacuna de CanSino, pero la vacuna de CanSino tiene un 90% de efectividad en casos graves. O sea, siempre está uno de cada 10 que sí puede haber un caso grave. Aún la de Pfizer, que tiene 97.5% de efectividad, que es probablemente de las mejores del mercado de vacunas, por decirlo así, tiene un 2.5% de probabilidad de que uno pueda enfermar en un caso grave. O sea, esto se tiene que valorar.
Yo creo que aquí tendríamos que empezar a replantear el asunto educativo y entrar a un gran debate nacional, pero especialmente local, para escuchar a padres, a madres, tutores, niños, abuelos, niñas, adolescentes, profesores y profesoras, porque al final de cuentas los que podemos o no tomar una buena o mala decisión somos los que estamos en el lugar de los hechos. Los demás podemos opinar, con muchísimo respeto para la secretaria Delfina, podemos opinar y tener nuestros mejores deseos, pero los que sabemos la realidad, cómo están las escuelas, cómo están los grupos, los niños, las niñas, somos los maestros, las maestras frente al grupo, los directores. Ustedes están en la línea de batalla. Exacto. Sí. Sí. Ahora, maestra, a los profesores, ¿de qué elementos dispone un profesor para decir, híjole, sí es conveniente regresar a clases, tengo que hacer un análisis, saber en qué condiciones está mi salón, cómo está la ventilación, lo que comentamos hace rato, cómo están las cuestiones de la temperatura, las variaciones térmicas, la cercanía con el agua, la disponibilidad de cloro, la disponibilidad de gel antibacterial, la cercanía del agua potable? ¿Qué elementos ahora deben de considerar los maestros para decir, sí estoy en condiciones de regresar a clases porque mi escuela reúne los requisitos? Pues yo creo que primeramente hay que valorar el asunto, digamos, de carácter organizativo de la escuela, de la estructura de la escuela. O sea, ¿cómo están las escuelas? Si tienen acceso al agua potable, ¿quién va a financiar el asunto del gel antibacterial? Los cubrebocas, si al niño se le cae el cubreboca, porque sucede, ¿no? Se le cayó en el suelo, alguien tiene que proveer un nuevo cubreboca porque no se va a quedar ahí hasta la hora de la salida. ¿Dónde están los espacios? O sea, una revisión de los espacios, hay comedores escolares, y me refiero no comedores, sino mesas al aire libre para que los niños puedan estar en un espacio ventilado. Y si llueve, y si hace mucho sol, ¿qué tanto podemos ventilar el salón? ¿Cuántos pueden caber en un salón para trabajar? Si hay grupos, por ejemplo, bueno, yo tengo un grupo de 28 alumnos, pero la escuela donde estuvo mi hijo en la secundaria tenía 40 adolescentes. Entonces hay que considerar todo ese tipo de cosas. ¿Cómo está el asunto de las comorbilidades, tanto del personal docente como de padres, madres y de niños? Eso implica incluso hacer hasta un censo de la población, en el sentido no de tenemos 300 niños inscritos, sino ¿cuántos tienen obesidad? ¿Cuántos tienen sobrepeso? Yo he tenido alumnos de 11 años con hipertensión ya. En serio, Imagínese. tengo alumnos con hipertensión de 11 años. Y eso implica también hasta el asunto de la alimentación, ¿no? O sea, ¿y cómo van a comer? O sea, los vamos a tener que mandar desayunados y se van a tener que aguantar de aquí hasta la 1 de la tarde, o las escuelas de tiempo completo hasta las 4. O bueno, si van a comer un refrigerio, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que ir tandeando porque no podemos sacar a toda la bola. Y además, maestra, perdón que le interrumpa, ¿qué clase de alimentación les vamos a proporcionar? Y lo voy a decir, no me importa decirlo, les vamos a dar un gansito y una coca para que con eso sientan el estómago lleno y puedan seguir trabajando, o les vamos a mandar una barra de amaranto, una botellita con agua o un recipiente con agua. También ver qué tipo de alimentación, porque ahí está una de las claves, según comentan los especialistas. Estamos malnutridos, estamos sobrenutridos, y eso se refleja en problemas como los que usted está manifestando, de que un niño de 11 años ya tiene problemas de obesidad. Hay algunos que tienen cuestiones todavía más graves. Venimos de un proceso de ingesta de alimentos de muy mala calidad en muchas regiones de la República Mexicana. Eso también a mediano o largo plazo habría que valorarlo, maestra, y hasta se podría pensar en la oportunidad de cambio de hábitos alimenticios para toda la población. Hay una corriente en salud que está hablando de que más que una pandemia tenemos una sindemia. ¿Por qué una sindemia? Porque la pandemia de COVID-19 ha hecho sinergia, ¿no? Colaboración, por decirlo así, con otras pandemias más aceptadas, por decirlo así, o no tan visibles, o no sé, o que no se quieren aceptar, como ha sido la de hipertensión, obesidad, sobrepeso. O que ya nos acostumbramos a ellas. O ya nos acostumbramos. Ya las vemos con normal. Es hipertenso. Pues está bien, ¿no? Tiene diabetes. Sí, diabetes. Sí. Mire, hasta se burlan, le cayó la diabólica. Exacto. Fíjense que nosotros elaboramos en el protocolo escolar del regreso a la nueva normalidad,
también orientaciones de carácter nutricional. Y dentro de esas nutriciones habría que dar la mirada o volver la vista a los alimentos de origen prehispánico que tenían bajo contenido calórico. Recordemos que, bueno, la única ingesta por decirlo así, de carbohidratos refinados venía siendo la miel silvestre en la época de nuestros antepasados mesoamericanos. Tendríamos que dar la vuelta a ese tipo de alimentos, chapulines, guías, digamos, tasajo asado, evitar todo lo que es frituras, pero no nada más eso, el amaranto, la semilla de calabaza, que es económica, es muy barata, y que tiene un alto contenido en aceites omega 3 que fortalece nuestro sistema inmunológico. En el uso por ejemplo, del ajo, ¿no? O sea, dar la vuelta a esa mirada, porque sí tenemos que hablar ahorita de una gran oportunidad que nos está dando la vida, Dios, la naturaleza, o como quiera llamarlo, a repensar también nuestra vida. ¿Cómo le vamos a hacer en relación al asunto de la ingesta de carbohidratos refinados? Porque el gobierno ha cumplido en el asunto de que ya vemos ahí el bote el etiquetado octagonal. El etiquetado, ¿no? De alto en grasas, en todo. Pero aún así lo seguimos consumiendo. Y no nada más es un asunto que tiene que ver con el asunto informativo, o sea, ya lo veo, cuántas calorías tiene y de todos modos me lo tomo, sino que el azúcar afecta a la misma región cerebral, de la corteza cerebral, que afecta a la heroína. Por eso es tan difícil de dejar el azúcar, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo hasta de carácter terapéutico para dejar el azúcar. No nada más es el asunto de pues está etiquetado, eso es bueno la información, sino de carácter terapéutico, estar escribiendo por qué como azúcar, ¿no? Es en reuniones familiares con mis amigos un poquito. Yo tengo amigas que son diabéticas. Un pedacito de pastel, es que no puedes comer pastel, pero es que no puedes comer pastel. Maestra, perdón, para aprovechar los minutos y teniendo en cuenta que siguen pendientes muchas inquietudes, háblenos usted, en caso de que se concrete ya el regreso a clases, de la forma que sea, aquellos alumnos que no decidan ir, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con su maestra, con sus compañeros alumnos, pues para no sufrir el retraso que implicaría no estar presentes en la escuela? ¿Habría herramientas técnicas, hay herramientas metodológicas para que ustedes, los profesores, puedan atender a los alumnos que tienen frente a sí físicamente y aparte, no sé, estar conectados? ¿O de qué manera estarían ustedes atendiendo a aquellos alumnos que deciden quedarse en casa y a aquellos que puedan acceder a las clases en línea? ¿Cómo sería ese mecanismo para que no se presente una descompensación, un atraso de que algunos aprenden mejor y otros aprenden o no aprenden? Bueno, es que aquí también es una responsabilidad no nada más de la Secretaría de Educación Pública, sino también de nosotros docentes y de nosotras docentes, el hecho de que tenemos que repensar la escuela. Hemos concebido a la escuela como un lugar que se convierte solamente en la transmisión de información. Así de simple. Pero si usted habla con los chicos y las chicas, a veces son incapaces de discernir entre un dato y lo que es una opinión. Así de simple. Entonces, lo que se tiene que pensar ahorita es que, aprovechando todas estas herramientas tecnológicas que tenemos al alcance, como es el Zoom, el Meet, plataformas en modo Google Classroom, incluso el simple WhatsApp, ¿sí? El Facebook, el WhatsApp, el Telegram y todo eso, tengamos que construir proyectos didácticos de aprendizaje donde más que repetir información, porque esa es la gran paradoja ahorita, más que repetir información, estemos enseñando a niños y niñas o aprendiendo con ellos a desarrollar habilidades cognitivas, habilidades de pensamiento matemático, de reversibilidad de pensamiento, de comunicación, de liderazgo y de gestión de emociones. Porque eso no lo hace la escuela. No lo hace la escuela. Entonces es un problema que va más allá de la tecnología o más allá de tener a los alumnos presentes en una nueva etapa que se vuelve de alguna manera, que va a ser la normalidad, que es una forma que vamos a tener de que convivir de ahora en adelante. Hay que pensar más allá
de tener al alumno enfrente o tenerlo detrás de una cámara. Sí, va mucho más allá. Es reconcebir el quehacer educativo, es pensar en que esta generación de niños y niñas está enfrentando retos que no vivimos nosotros, incluso los padres de ellos, que muchos de ellos son jóvenes, no los vivieron. Entonces hay que reconcebir el quehacer educativo a través de metodologías, primeramente globalizadoras, es decir, que conciban que el aprendizaje es transversal, es interrelacionado, y que no prioricen la repetición o memorización de contenidos. O sea, no nada más lo ha hecho, por ejemplo, Finlandia, que lo ha hecho de manera nacional como país. Hay esfuerzos muy interesantes, yo creo que a lo largo de toda la República, e incluso hablo específicamente en el estado de Oaxaca, de concebir el aprendizaje como un proceso integral y que más que repetición de contenidos o memorización de información, va más hacia la adquisición de habilidades y de principios éticos para la vida. Maestra María Teresa Yescas, conceptualizar esto. Perdón, maestra, ¿usted considera con su amplia experiencia a lo largo de ya varios decenios de estar frente a grupos allá en Oaxaca, que tanto los profesores como los alumnos estarían dispuestos o están listos para un cambio de esta naturaleza tan profundo como el que nos acaba de explicar, de proponer? Yo creo que hay esfuerzos bastante interesantes. Aquí la cuestión es que los niños, las niñas, padres, madres, si hay un liderazgo educativo de parte del docente, están dispuestos a aceptarlo. A mí me ha pasado, por ejemplo, de este grupo, yo este grupo no lo he tenido en contacto físico, los he tenido bajo, a la distancia, algunas veces en Zoom, pero principalmente a través del WhatsApp, a través de videollamadas y llamadas. Pero como concebimos el hecho educativo a través de un proyecto didáctico o a través de proyectos didácticos, ¿qué sucede? Los niños y las niñas lo siguen, los padres se convencen, siempre y cuando exista la voluntad del docente o de la docente de hacerlo. A pesar de las disposiciones que pueda haber de carácter nacional, la realidad es que hay muchísima libertad de cátedra en los salones. O sea, es muy raro que, sobre todo en esta etapa, venga alguien y le diga, no, debe usted repetir información, esto y aquello. Es muy raro, pero implica el repensar la educación. Aquí en Oaxaca, a pesar de todo lo que se ha dicho a nivel nacional acerca de la sección 22, hay proyectos muy interesantes de carácter didáctico generados a partir de una propuesta general de la sección 22, que es el proyecto para la transformación de la educación de Oaxaca, ¿no? Y que se concibe como generar estrategias de metodologías globalizadoras y pensando más que en repetición de contenidos, estamos pensando en el desarrollo de habilidades para la vida, en la vida, y de principios éticos y de empatía con la comunidad. ¿Ese sería uno de los pilares fundamentales de una reforma educativa, maestra? Yo creo que sí. En realidad ahorita no ha habido una reforma educativa. La reforma que tuvimos con el anterior presidente era más una reforma de carácter sindical. O sea, yo creo que la intención era buena, pero digamos que la forma era buena, pero el fondo no. La idea era más como quitar poder al sindicato. Pero realmente no hay una reforma educativa en el sentido de reconcebir la educación, como en un momento dado lo hizo Finlandia, desde concebir cómo vamos a tener los salones, qué es lo que se va a enseñar, poesía, arte, pero todo eso se aprende de manera global, integral, no lo aprendemos como está ahora segmentado. Tenemos clase de español, ya acabó español, vamos con matemáticas. No. Usted, por ejemplo, me ve a mí y me ve de manera general y después empieza a decir, mira, tiene aretes, tiene el cabello largo. Un proyecto que se llamó Drácula y los murciélagos, y empezamos a través de la lectura de Drácula, de Bram Stoker, que es una novela hermosísima, complicada y compleja, y los niños empezaron a desarrollar a partir de ahí preguntas que les interesara a ellos.
más que a la maestra o a los padres, a ellos. Y a partir de ahí empezamos a generar una serie de contenidos que tienen que ver con el plan y programa de estudios, pero que lo enfocamos de manera totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿qué es una novela? ¿Cuántos mililitros de sangre lame, porque no chupa, lame un murciélago hematófago que solo vive en América? No pueden vivir en Europa como en la novela de Drácula. ¿Cómo ubicamos a Drácula? ¿En qué época histórica? Etcétera. Maestra María Teresa Yescas, lamentablemente se nos agota el tiempo de esta entrevista. Le aprecio mucho que haya vertido estos conceptos para nuestros amigos. Somos los exmonitores, le apreciamos bastante. Nos deja usted muchos temas para reflexionar y sobre todo para llevarlos en acción lo más pronto posible. Me parece muy prudente las recomendaciones que usted hizo a los padres de familia, a los maestros, para que valoren la situación individual de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de los tíos, de los propios niños, las condiciones de la escuela, para que puedan tomar una decisión adecuada en el sentido de ¿debo mandar o no debo mandar a mi hijo a la escuela? Maestra, muchísimas gracias. Es usted muy amable y permítanos seguir en contacto con usted. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a usted y a todo su amplio auditorio. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.